Buenos días, casi tardes. No sin cierta tristeza, casi amargura, tengo que dar paso a la última intervención. Y no es que me ponga triste la última intervención per se, sino por el hecho de que ya sea la última de estos novenos encontros. Porque realmente, polos comentarios que nos fai a xente, pois confirmanos unha vez máis pois que estamos aquí diante dun espazo non tan só xa de aprender, pero senón tamén de lecer, un espazo agradable de convivencia e de aprendizaxe, non? Pero bueno, xa se sabe que todo bo dura pouco. O profesor Vicente, digo profesor a propósito, ainda que técnicamente falando non é, posto que é un investigador do CSIC, pero bueno, ten profesado abundantemente, no sentido estrito da palabra, sobre unha gran cantidad de temas que teñen que ver coa arqueoloxía teórica, un dos poucos, quizáis, teóricos da arqueoloxía serios na península, e sobre arte rupestre tamén, e ademais sobre aspectos duros da arte rupestre, como é a documentación da arte rupestre, e aspectos moi, se se quere, hardcore, high technology. High-tech, exacto. E tamén ten unha liña que é o que nos interesou para este encontro, que ten que ver coa reflexión teórica sobre o fenómeno neolítico, sobre ese cambio fundamental do que vivimos aínda na actualidade, porque son parece a bioquímica aínda non progreso suficiente como para facernos independentes dos cultivos ou, no seu caso, da gandeiría, non? E, como comenta aquí, a cuestión de si realmente estamos diante dun paso máis nunha longa secuencia, ou ben si estamos diante realmente dunha ruptura nun momento dado da historia humana, que significa a aparición dunha economía productora. E, sen máis, porque xa non vou falar máis co propio conferenciante, doulle a palabra aquí mucho gusto a Juan Vicente, para que nos fale estas cuestións tan interesantes. Muchas gracias, Ramón. Buenos días, buenas tardes, no sabría qué decir. En primer lugar, pues como han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, tengo que agradecer a los organizadores de estos encuentros la oportunidad de estar aquí en un contexto que, como voy a explicar ahora, me ha sorprendido mucho. Y es un agradecimiento que no es puramente formal, sino que realmente es muy sincero, ¿no? Porque en ediciones anteriores que tuve la oportunidad también de venir, pero no pude por razones de salud, etcétera, etcétera. Entonces ya esta era una cosa que tenía pendiente y deseaba mucho poder venir. Por lo tanto, pues realmente considero que es una gran oportunidad, básicamente porque para mí es el enfrentarme en sentido figurado con un auditorio que para los parámetros habituales de los actos académicos es multitudinario, porque y por lo tanto con gente que estará movida por distintos intereses y distintas, pero que tienen en común evidentemente el interés por la arqueología, por las ciencias del pasado, pues es un desafío.
en fin, trataré de estar a la altura, pero sobre todo que conste pues, mi agradecimiento especialmente a parte del staff que organiza de una manera tan impecable este acto, insisto, multitudinario, y al profesor Fábregas, que de alguna manera es quien me ha captado para la causa. Eso, que conste que realmente me siento muy agradecido. Acto seguido voy a hablar un poco sobre la propia presentación y del tema antes de entrar en la exposición de la misma. Por una parte estoy un poco... este carácter multitudinario pues me ha desbordado un poco, porque realmente el tema que traigo, especialmente después de las presentaciones tan interesantes y tan apasionantes que hemos escuchado, tanto ayer como esta mañana, llenas de datos interesantes, de cuestiones, de desafíos teóricos y prácticos de la investigación, el tipo de presentación que me propongo hacer ante ustedes pues supone una ruptura que me da un poco me parece una cierta audacia, porque después de haber profundizado en temas bastante concretos, como los que hemos escuchado esta mañana al profesor Ruiz Rodríguez y a Armengol ahora sobre temas de investigación en marcha, por decirlo así, de repente yo les voy a pedir un esfuerzo de abstracción y les voy a trasladar, digamos, a la estratosfera de la abstracción. Y, en fin, quizás es una buena manera de acabar el encuentro para que ustedes se vayan felices de que yo termine y poder irse a comer. No me cabe duda, y les pido disculpas por ello, de que va a ser posiblemente la presentación más aburrida de todo el encuentro. Pero bueno, trataré mi planteamiento inicial era dar una visión de conjunto, un poco en el sentido de lo que ha comentado el profesor Fábregas ahora, de uno de los temas de investigación más importantes, tanto por la trascendencia del hecho al que se refiere, el origen de la producción de alimentos, cuanto por el hecho de que este tema de investigación puede servirnos como paradigma para hablar sobre algo que no es hablar de arqueología, sino hablar sobre la arqueología, es decir, hablar sobre, y de ahí el título, esta referencia al pensamiento contemporáneo, sobre para qué realmente hacemos arqueología o cuál es el sentido desde una perspectiva lo más amplia posible, desde la perspectiva del pensamiento, por decirlo así, por qué tratamos de hacer o construir una aproximación científica al pasado de la humanidad. Por lo tanto, más que hablar del origen de la producción de alimentos como problema de investigación, voy a hablar del origen de la producción de alimentos como tema central en la reflexión teórica, en la sucesión de las ideas del pensamiento arqueológico, y a través de esta exposición un poco a vuelo de pájaro de la historia de las ideas, suscitar algunos temas en relación con la conexión entre nuestro interés científico por el pasado de la humanidad y nuestro interés vital, por decirlo así, por la comprensión del mundo en el que vivimos. Porque el mensaje final de la exposición tendría que ser la idea de que la arqueología, la prehistoria, las ciencias en general del pasado, incluyendo también las disciplinas naturales o científico-naturales que están involucradas en nuestro conocimiento del pasado remoto de la humanidad, son una forma más de aproximarnos a la comprensión del presente. Yo, personalmente, me intereso por la prehistoria, o me interesé por la prehistoria desde el comienzo de mi vocación, por decirlo así, porque estoy interesado por comprender el mundo en el que vivo. Es decir, porque los problemas del presente me impelen a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones sociales, la naturaleza última del ser humano,
y me angustia, como a todos nosotros, el porvenir, el futuro de nuestra especie y de nuestras sociedades. Y el mensaje un poco de mi presentación es anudar nuestro interés por el pasado con nuestro interés por el presente, y de qué manera cada vez que nos aproximamos a un episodio o a una etapa de la evolución cultural de la humanidad, nos estamos interrogando sobre el sentido de nuestra propia vida en el presente. Este es un poco, digamos, el marco de fondo que justifica el tipo de enfoque que quiero dar a esta presentación. Naturalmente, este es un tema que excede con mucho los límites de una presentación de una hora. Quizá daría para todo un curso. Sería muy importante que esto o este tipo de temas se trataran en forma de debate, porque todos, de alguna forma, sea cual sea nuestro grado de conexión con la práctica de la arqueología o con la práctica de las ciencias sociales, de alguna manera nos vemos interrogados por este tipo de cuestiones, y por lo tanto tendremos posiciones y ideas, y lo interesante sería contrastarlas. Pero evidentemente pues hay que ceñirse en este caso a lo que va a pretender ser simplemente una especie, como he dicho antes, de vuelo de pájaros sobre la historia de las ideas, y de tratar de mostrarles a ustedes conexiones que quizás en algunos casos pues les resulten obvias, en otros no tanto, entre las ideas sobre el pasado y las ideas sobre el presente. De qué manera, cuando hacemos arqueología, estamos haciendo una actividad que de una manera u otra es una actividad política, en cierto sentido, y filosófica, puesto que nos estamos apoyando en ideas generales sobre la naturaleza de la sociedad, sobre las formas prístinas de la sociabilidad humana, sobre las causas del cambio social, etcétera, etcétera. Algo que sin duda pues de alguna forma nos concierne a todos. Una palabra más antes de entrar en materia con respecto al formato de la presentación. Claro, ante un tema tan abstracto, ahora comentando con Silvia y Marco en el intermedio, decíamos que si Silvia ayer nos presentó un deicidio, pues yo voy a presentar un teoricidio. Y entonces, claro, no hay imágenes que yo pueda presentarles a ustedes para ilustrar o para de alguna manera servir de apoyo icónico a los conceptos que voy a desgranar. Por lo tanto, pues la posibilidad de hacer un PowerPoint convencional pues estaba un poco cerrada. Podía poner retratos de los distintos autores que voy a citar. Podía poner un tipo de presentación que a mí me resulta particularmente irritante, que es poner en la pizarra lo que estoy contando, lo cual me parece pues, un poco ofensivo para la inteligencia de la audiencia. Así que ante esta especie de duda angustiosa, porque yo quiero contar lo que les voy a contar, pero no, pues me he limitado a presentar esto que ven ustedes, que es un mero esquema de la estructura de los sucesivos aspectos que vamos a tratar, con unos epígrafes que van a servir pues, como los epígrafes del texto, y que sobre todo me van a servir a mí para organizarme y no irme por las ramas, porque estos temas que se tratan de forma discursiva pues, tienden a facilitar el desparramo conceptual y la pérdida del hilo, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy a limitar a ir pasando un poco para que se vea en el plano de la charla por dónde vamos y cuáles son los temas principales, aunque no únicos, de lo que vamos a tratar. Y solo en el caso de un pequeño mapita que hay ahí, me voy a apoyar en una imagen para hacer algunas consideraciones. La estructura general, que la ven ustedes aquí reflejada, pues es una serie de... Primero vamos a hablar de unos conceptos muy generales,
sobre el sentido de la prehistoria y las ciencias sociales y las conexiones entre unas y otras, y algunos conceptos básicos que quizá nunca están demasiado claros sobre qué es historia y antropología o cuál es la relación entre prehistoria y teoría social. Luego vamos a hablar, a entrar directamente en el tema, que es el problema del origen de la producción de alimentos y algunos elementos fundamentales de este problema, por qué es un problema y cuál es su trascendencia como tema central, no solo en la investigación arqueológica en concreto, sino en la historia del pensamiento occidental. La tercera cajita anaranjada es un poco el centro de la charla, que es una historia de las ideas. Es decir, vamos a repasar, probablemente la mayoría de ustedes sepan, ya les sean familiares algunas de las cosas que voy a decir. Todo el mundo ha oído hablar de Gordon Childe y la revolución neolítica, etc. Bueno, vamos a tratar de ver el proceso de cambio teórico y cómo se conecta ese cambio teórico y las distintas explicaciones que se han tratado de dar a este fenómeno universal, aparentemente, que es lo que llamaré preteóricamente revolución neolítica en términos generales, lo que es las distintas explicaciones que se han dado a este fenómeno central en la historia de la humanidad. Una vez que hayamos expuesto esta sucesión de ideas, estas distintas teorías desde el siglo XIX hasta la actualidad, pues haremos una pequeña discusión escogiendo algunos de los distintos temas porque me parece que cuestionan bastante toda esta evolución del pensamiento sobre el tema. Y verán ustedes que figura ahí un pequeño apéndice sobre la neolitización de la península ibérica, que es exclusivamente, en caso de que no me extienda demasiado, pues me gustaría decir algunas palabras sobre este tema, simplemente pues en plan plantear algunas disyuntivas y algunas cuestiones. Así que vamos a iniciar este vuelo de pájaros sobre la historia de las ideas. Espero no aburrirles demasiado. Y quizá al final podemos sacrificar la exposición del apéndice. Sí, dale al primero. Tengo bastantes problemas para ver la flechita en él. Bien, vamos a hablar primero del contexto general de la charla. Hablar de las conexiones entre el estudio de la prehistoria o la prehistoria como disciplina, que son dos cosas un poco distintas, y las ciencias sociales en general. Podríamos incluir aquí, y al hablar de pensamiento en el título tengo un poco esa idea, no solo lo que llamamos ciencias sociales, sino la filosofía en general, es decir, el cuestionamiento de la naturaleza última de las cosas y las grandes corrientes de pensamiento que de alguna manera han configurado nuestra conciencia o nuestra autoconciencia como seres humanos y como seres pensantes y como ciudadanos en este momento de la... Pero me voy a referir de una manera más concreta a lo que podríamos llamar teoría social, que no es una disciplina en concreta, sino que es el ámbito en el que confluyen desde la filosofía, desde la economía política, desde la antropología, desde la historia, las cuestiones generales sobre la naturaleza de la sociabilidad humana, de las relaciones entre los seres humanos, de la posición del individuo en relación con la colectividad y el cambio social como motor de la historia, el sentido de la historia, las cuestiones pues que de alguna manera subyacen o planean, no sé cómo decirlo, sobre todo el afán y toda la práctica de las ciencias sociales y de las disciplinas particulares, entre ellas la arqueología, como vamos a ver. Podríamos decir que este ámbito de la teoría social, en el que participan todas estas corrientes o entradas desde distintas posiciones, perspectivas, se compone básicamente de lo que podríamos decir una parte más filosófica, que sería
las teorías sobre la naturaleza del ser humano como ser social y las teorías del cambio social. Cuando digo las teorías de la naturaleza del ser humano como ser social, o la naturaleza de la sociabilidad humana, me refiero a que en todo discurso teórico en ciencias sociales, incluyendo todo lo que he dicho, la antropología, la geografía como ciencia social del espacio, etcétera, etcétera, las cadenas de razonamiento terminan siempre en un momento en el que es decir, nosotros podemos decir, ¿y por qué sucedió esto? Entonces podemos contestar a esto, pues porque tal y cual cosa. ¿Y por qué? Porque tal y cual cosa. Y hay un momento en el que no podemos retroceder más y la respuesta es porque así son las cosas. Bien, en ese punto siempre hay una especie de presunción o intuición general sobre cuál es la naturaleza de la sociabilidad humana. Bien, es a este tipo de fundamentos al que me voy a remitir y les pido un esfuerzo de abstracción que yo no sé si para la hora que es y después de 2 días escuchando presentaciones mucho más interesantes pues va a ser un poco excesivo, pero en fin, les pido que me disculpen. Por lo tanto tenemos que toda teoría sobre cualquier cosa que entre dentro de este ámbito, lo que tenga que ver con la historia o con el pasado de la humanidad o con el futuro de la humanidad, reposa en presunciones generales del tipo así son las cosas, así somos los seres humanos. Esa es la naturaleza humana, ¿qué le vamos a hacer? Este es uno de los pilares de la teoría social. El otro pilar es la teoría del cambio social. Es decir, ¿por qué ocurre el cambio social? Y aquí me gusta, me parece genial la frase de William Sanders, un gran antropólogo norteamericano de mediados del siglo XX, que se preguntaba, y nos preguntaba, ¿por qué no somos todos cazadores-recolectores? Es decir, ¿por qué la humanidad ha abandonado lo que fue el modo de vida más exitoso, que este aforismo pues es bien conocido, que de alguna manera garantizó la supervivencia de la especie humana y su multiplicación y su dominio final del planeta durante la mayor parte, el 99% de su existencia sobre la Tierra, y de repente nos vimos involucrados en una vertiginosa espiral de cambios que nos han conducido a esta sociedad postindustrial y que desde muchos puntos de vista nos resulta demencial cuando la contemplamos desde la perspectiva de estas presunciones sobre lo que es la naturaleza humana. Bien, este es un poco lo que es los problemas básicos de la teoría social, la naturaleza última de la sociabilidad humana y las teorías del cambio social. Las respuestas a estas dos preguntas, que en realidad son una sola casi, son lo que ha construido o servido para construir las distintas teorías de la sociedad que se han ido sucediendo desde el origen del pensamiento discursivo en el caso de Occidente en Grecia, en el caso de otras civilizaciones pues en otros momentos, y han servido como arena intelectual en la cual se han discutido los problemas de construcción del presente. Toda lucha política, toda propuesta de reforma social, toda resistencia a un poder injusto, etcétera, etcétera, viene justificada o viene legitimada de partida por una respuesta unas veces intuitiva, en forma de movimientos sociales, otras veces académica, en forma de teorías filosóficas o científicas, otras veces en forma de teorías políticas, etcétera, etcétera, en respuestas a estas preguntas. Por lo tanto, de alguna manera, podríamos considerar que todas las opciones que el pensamiento, me voy a circunscribir evidentemente al pensamiento occidental y no voy a decir pensamiento occidental cada vez que diga la palabra pensamiento, ustedes me entienden, que no sé qué dice Confucio sobre estas cosas, aunque me encantaría. El pensamiento ha respondido a estas preguntas cada vez que se ha suscitado la cuestión de la legitimación de la acción social. Y desde este punto de vista,
y contempladas desde la perspectiva actual, las grandes teorías sociales se podrían clasificar, no me gusta la palabra, pero bueno, se podrían clasificar en dos tipos, las que podríamos llamar conservadoras y las que podríamos llamar radicales o revolucionarias. Las teorías conservadoras tratan de legitimar mediante un discurso racional el orden social tal como lo conocemos, es decir, así son las cosas y así deben ser, porque esto es lo natural. La desigualdad social es natural, el capitalismo es natural, es el resultado de la evolución de la humanidad hasta un grado máximo de perfección. ¿Qué le vamos a hacer? Y las teorías que cuestionan el orden social, las teorías que podríamos llamar radicales, revolucionarias, milenaristas, como queramos, que pueden ser, voy a excluir el pensamiento religioso, etcétera, porque evidentemente queda un poco fuera de foco ahora mismo, y a centrarnos en lo que podríamos llamar teorías científicas o teorías de alguna manera que pretenden justificar racionalmente posiciones. Estas teorías que cuestionan el orden social se basarían en la proposición de la desnaturalización del orden social actual, es decir, las cosas no son como son porque tengan que ser así forzosamente, porque esto sea lo natural, sino al contrario, el orden social vigente es el resultado de la contingencia histórica, de determinadas decisiones o determinados procesos o determinadas determinaciones que han hecho que las cosas sean como son, pero no significa que no pudieran ser de cualquier otra manera, y por lo tanto el deber de la teoría social es proponer estados de cosas alternativos. Bien, queda un poco definido lo que es el ámbito, de alguna manera, con el que quiero relacionar nuestras teorías sobre el origen de la producción de alimentos, que es esta especie de idea de la teoría social como o bien legitimadora o bien deslegitimadora del orden social. En última instancia estamos hablando de legitimación, de posiciones políticas, sociales, o de decisiones en ingeniería social, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver todo esto con la prehistoria, se dirán ustedes? Bien, es muy llamativo, y aquí entramos un poco en el primer punto del esquema, el hecho de que todas las teorías que actualmente, de alguna manera, en nuestro ámbito político, social, filosófico, están vigentes, se apoyan en desarrollos que pueden seguirse a lo largo del pensamiento occidental, en muchos casos se pueden seguir hasta la filosofía griega, como decía antes, hasta Platón e incluso hasta Homero, en las cuales sistemáticamente aparece la figura de la humanidad primitiva como referente. Si ustedes cogen la teoría más influyente y que más ha determinado nuestras vidas, que es la economía clásica, es decir, que ahora en su versión neoliberal de alguna manera está condicionando todo el devenir de nuestras sociedades y de todo el planeta hasta cierto punto. Si repasamos la historia del pensamiento económico que está debajo de toda esta situación actual y la retrotraemos a sus primeros fundadores, pues nos encontramos con que tanto Adam Smith como David Ricardo en los siglos XVIII y XIX, los grandes teóricos del capitalismo, sistemáticamente, cuando tratan de ilustrar sus razonamientos sobre la teoría del valor o sobre la determinación de los precios, etcétera, etcétera, o sea, sobre temas de técnica económica, ponen como ejemplo el cazador primitivo. Es muy interesante repasar La riqueza de las naciones de Adam Smith o los principios de economía política de David Ricardo, porque nos encontramos todo el rato con este cazador primitivo. Pero es muy interesante porque el cazador primitivo de Ricardo y de Adam Smith y de John Stuart Mill se comporta como un
comerciante de la City de Londres en ese momento, ¿no? Es decir, es un perfecto capitalista, en el sentido de que trata de optimizar el beneficio del trabajo, trata de minimizar el esfuerzo mediante la incorporación de capital, de tecnología, trata de su propia supervivencia como si fuera un negocio. Es muy interesante. Y muchas veces ellos utilizan la metáfora de Robinson Crusoe, que es digamos, el héroe cultural por antonomasia de los orígenes de la teoría económica moderna. Porque Robinson en su isla se comporta exactamente de la misma manera, es decir, construye una especie de pequeña empresa en la cual él es el único socio, el cliente y el productor, hasta que puede esclavizar al pobre Viernes. Todo esto, o sea, no voy a desarrollar el tema, pero les sugiero que es una línea interesante de referencias, aproximarse a los clásicos de la economía desde este punto de vista y a los clásicos de la literatura, porque se ve que hay un entramado de ideas que está subyaciendo debajo de cosas que tienen mucho que ver con nuestra situación actual, con el rescate a Grecia y con estas cosas, ¿no? Marx, en el primer capítulo de su obra principal, El Capital, en la sección cuarta del primer capítulo, se pitorrea, si me permiten la expresión, de lo que llama Robinsonadas de Ricardo, porque con una cierta anticipación de lo que pueda ser nuestra perspectiva actual, que sería mucho más relativista en este sentido, dice Ricardo y Adam Smith están extrapolando hacia el pasado, hacia la humanidad primitiva y hacia, por lo tanto, lo que sería la forma natural del ser humano, el estado de naturaleza, están extrapolando lo que ellos consideran que es la base del comportamiento sobre el que se construye las prescripciones del sistema sociopolítico que están, de alguna manera, teorizando. Por lo tanto, el propio Marx, en la medida en que, frente al punto de vista que podríamos definir, si recuerdan lo que hemos dicho antes, como conservador, adopta una posición revolucionaria y, por lo tanto, crítica con respecto a estos fundamentos de la teoría económica clásica, lo que no podemos suponer es que la humanidad primitiva se comporte de la misma manera que un agente de seguros de Lloyds en Londres en 1820, ¿no? Es decir, y esto llevó a Marx y a Engels a interesarse mucho por la arqueología y la antropología de las sociedades primitivas y a dedicar mucho tiempo y esfuerzo a investigar en lo poquísimo que se sabía entonces sobre estos temas. Es decir, de alguna manera la prehistoria está en la base de las teorías más influyentes en la modelación o el modelado del presente tal como lo conocemos y naturalmente de lo que ha sido la historia del siglo XX. Hay un impulso de necesidad de legitimación de la teoría en una idea de así son las cosas, así es la naturaleza humana. El ser humano es por naturaleza egoísta y por lo tanto debemos de asumir, en la teoría económica clásica, debemos asumir que la sociedad debe organizarse de manera que, como decía Mandeville, otro de los grandes teóricos del liberalismo, los vicios privados se conviertan en públicas virtudes. El Estado debe abstenerse de intervenir y la sociedad debe permitir que el egoísmo de las personas construya la prosperidad de las naciones. Y esto, en última instancia, se remite a una idea de lo que era un cazador primitivo y cómo administraba sus recursos y cómo incorporaba o no la tecnología. De la misma manera, casi todo, paralelamente, esto es en el terreno de la economía política, en el terreno de la filosofía social, todas las teorías y todas las posiciones se remiten también a presunciones
sobre la naturaleza última de la sociabilidad humana. Tenemos en un lado a Hobbes y su lucha de todos contra todos, su homo homini lupus, para justificar un Estado represivo capaz de limitar este caos primigenio en el que se supone que estaban sumidas las sociedades prehistóricas, y en el otro lado tenemos a Rousseau y su visión idílica de un hombre, o un ser humano, perdón, por naturaleza benéfico y solidario, o el buen salvaje, que es corrompido, por el contrario, por la existencia de instituciones, etcétera, etcétera. Es decir, que de alguna manera, tanto en el terreno de la economía como en el de la filosofía social, nuestras grandes líneas de pensamiento que de alguna manera han estructurado nuestra idea del mundo, en lo que se refiere a la sociedad humana, reposan en presunciones sobre la humanidad prehistórica. Bien, entonces resulta que desde el siglo XIX aparecen disciplinas sociales, disciplinas científicas que se ocupan de este problema en concreto. Aparece el interés científico sobre los restos materiales que han dejado esta humanidad prehistórica y que de alguna manera, desde la perspectiva, en cualquier caso, de los científicos sociales que se interesan por ellos, como es el caso de Marx y Engels, por ejemplo, pues pueden esclarecer estas disyuntivas tan absolutamente radicales que hay entre el pensamiento de Hobbes y el pensamiento de Rousseau, entre el pensamiento de Adam Smith y el pensamiento de Marx, ¿no?, sobre la naturaleza última de las relaciones sociales. Aquí, cuando se estructuran las disciplinas sobre el pasado remoto de la humanidad, y por eso está puesto ahí prehistoria y arqueología como si fueran dos cosas distintas, en realidad solo quería llamar la atención sobre el hecho de que muchas veces hablamos sobre la arqueología dándole un significado un tanto difuso. La arqueología es la disciplina que se ocupa de transformar los restos materiales de la acción social de las sociedades humanas en el pasado en datos históricos, sociológicos, antropológicos. Es decir, que ocupa, digamos, un nicho determinado en el proceso de conocimiento, que significa pasar de la materialidad misma de los restos arqueológicos, de los restos de la conducta humana en el pasado, a convertirlos en datos que puedan ser utilizados en la comprensión histórica de las trayectorias de las sociedades del pasado, en la reconstrucción de sus estructuras sociales, en la explicación de sus cambios a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, que es, digamos, el ámbito que constituye lo que podríamos llamar la prehistoria, en el caso de las sociedades prehistóricas, o la historia, en el caso de las sociedades dotadas de escritura. Por lo tanto, cuando hable de arqueología y de prehistoria, pues me voy a referir un poco. No estoy hablando de que si deben o no ser dos disciplinas distintas y tener departamentos universitarios distintos, estas cosas, ¿no?, sino que hay un proceso de conocimiento que tiene una fase en la cual debemos comprender el significado de piedras, huesos, carbones que están en la Tierra en términos de hechos sociales, de faits sociaux, como diría Durkheim, y otro campo en el cual los datos sociológicos o históricos que obtenemos de esta manera pueden ser utilizados en la contrastación, en la construcción de hipótesis generales sobre la evolución social o sobre el cambio social. Esta es la primera cosa que quería señalar ahí con prehistoria y arqueología. Ahí hay otra dicotomía, verán en el corchete, que pone antropología e historia. Bueno, esto es un problema interesante porque la arqueología siempre se ha movido un poco entre estos dos polos. ¿Qué entendemos por antropología y qué entendemos por historia? Bueno, quizá deberíamos de remitir esto a la dicotomía naturaleza e historia. Es decir, la antropología es una ciencia, tal como existe ahora en el mundo anglo-norteamericano, básicamente, una ciencia generalizadora que trata de establecer las leyes del comportamiento social bajo condiciones determinadas. De manera que los
procesos históricos concretos, las sociedades concretas del pasado, las sociedades arqueológicas, etcétera, etcétera, se pueden utilizar como casos de estudio, independientemente de dónde sucedan y de cuándo sucedan, para esclarecer mecanismos generales del comportamiento humano. Y sin embargo, la historia, un proceso histórico es por naturaleza un proceso autodeterminado, es decir, un proceso que no puede ser predicho en principio y que es único, en el sentido de que consiste en que la operación de estos mecanismos generales que la antropología estudia está sometida a tal cantidad de condiciones específicas y particulares que da siempre lugar a resultados que solo pueden ser entendidos en sí mismo, si bien la antropología, como disciplina generalizadora, nos puede ayudar a comprender estos sucesos. Entonces tenemos aquí dos, por decirlo así, dos perspectivas: la histórica, en la cual lo que nos interesa son las trayectorias autodeterminadas concretas de las sociedades a lo largo del tiempo, que solo pueden ser explicadas por esa misma trayectoria, en la medida en que cada suceso determina el suceso siguiente, pero no de una forma tan cerrada que pueda ser predicho, y la antropología, que estudiaría estos sucesos en tanto en cuanto son casos particulares de situaciones generales. Bien, esto lo vamos a ver un poco en la historia de las ideas, y si no voy abreviando no vamos a ver nunca la historia de las ideas. Bien, solo quedan en este primer corchete lo que parece un juego de palabras: prehistoria y teoría social y prehistoria. Me refiero con esto a que me gustaría llamar la atención sobre la doble dirección de conexión entre la teoría social, en el sentido que la he definido antes, y la prehistoria, en el sentido que la he definido antes. Por un lado, la teoría social provee a la prehistoria y, por ende, a la arqueología, en cuanto que la prehistoria no puede hacerse sin arqueología prehistórica. La teoría social provee a las ciencias del pasado prehistórico de modelos conceptuales, de estructuras de razonamiento que están subyaciendo siempre, incluso en el caso de aquellos arqueólogos que se proclaman a sí mismos ateóricos y puramente empíricos, está subyaciendo siempre a la actividad de la comprensión de las sociedades arqueológicas en términos históricos o antropológicos. Y luego la dirección contraria, que ya la hemos visto un poco: la prehistoria provee a la teoría social de sus propios resultados en relación con el problema básico que hemos visto fundamental para toda teoría social, de el esclarecimiento del problema de cuál es la forma prístina, natural, de la sociabilidad humana. Es decir, tratar de arrojar luz racional sobre este punto en el cual decimos así son las cosas. Bien, con lo cual podemos, si le das un poco, y vamos a hablar del problema del origen de la economía productora, y con todo, si he sido mínimamente claro y organizado, que en fin lo dudo, pues con las ideas que han quedado aquí, pues vamos a abordar en primer lugar una serie de hechos, y luego vamos a ver cómo la ciencia, el pensamiento, ha abordado estos hechos y los ha relacionado con este problema general de la comprensión de la naturaleza de la sociedad humana y de la naturaleza del cambio social. Bueno, como ustedes saben, ya lo he dicho, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el modo de vida cazador-recolector, hablamos del modo de vida cazador-recolector como si fuera una cosa, pero en realidad la complejidad y el despliegue a lo largo del tiempo, de este enorme lapso de tiempo, de las formas de vida cazadoras-recolectoras, es en sí misma probablemente un campo infinito, y en fin, los compañeros que se dedican al paleolítico y estas cosas lo podrán decir, que la cantidad de matices, es decir, que hablar de cazadores-recolectores es lo mismo que hablar de productores de alimentos, es hablar de muchísimas cosas y de muchísimas formas distintas, tanto desde el punto de vista puramente tecnológico o subsistencial, como, y esto espero que nos dé tiempo a verlo, como desde el punto de vista de la organización social y de la...
Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que uno de los resultados más importantes de la ciencia prehistórica desde su constitución en el siglo XIX como disciplina, digamos, académica o científica, es el descubrimiento del Neolítico. Es decir, quizá las dos grandes aportaciones de la arqueología prehistórica al pensamiento occidental hayan sido el descubrimiento o la demostración de la antigüedad geológica del ser humano, por un lado, y con la correspondiente destrucción del velo mítico religioso que había sobre el origen de la humanidad, y el descubrimiento de lo que, repito de forma intuitiva, de momento vamos a llamar revolución neolítica. El hecho de que en un momento dado, de forma casi instantánea en el sentido temporal y global en el sentido geográfico, el modo de vida cazador-recolector sea sustituido por la producción de alimentos, es decir, el cultivo de ciertas especies vegetales y la explotación controlada y la reproducción controlada de cierto tipo de especies animales, que se suman en principio y a veces sustituyen o a veces conviven con las formas previamente existentes de subsistencia que consistían en la, podríamos llamar, depredación no productiva de lo que la naturaleza ofrecía a las sociedades. Luego veremos, o espero que nos dé tiempo a ver, que la frontera entre estas dos cosas no está tan clara como parece. Pero bueno, en cualquier caso, la primera cuestión es que se trata de un fenómeno, y vamos a mirar un momento este mapa publicado en 2011 por Ober Bar-Yosef, uno de los grandes investigadores sobre este tema actual, que es un poco el estado de la cuestión actual. Lamento que esté en inglés, de hecho hay algunas especies que yo mismo no sé qué son, pero quiero que se fijen únicamente en la distribución geográfica del fenómeno. Están marcadas mediante rectángulos, en fin, no se puede decir que sea un mapa de gran precisión. Las distintas áreas de domesticación, los lugares en los que se ha verificado la transformación de ciertas especies naturales, de plantas en este caso, no está recogido en los animales, que es un tema bastante más complejo, y su transformación biológica de manera por selección artificial, etcétera, etcétera, para constituir el stock de distintas plantas cultivables que han servido de base para el desarrollo posterior de las sociedades, que en principio también cautelarmente, entre comillas, vamos a llamar agrícolas, ¿no? Ven ustedes que en los 5 continentes, en una franja, eso sí, que en principio se concentra en ciertas áreas transversales que tienen que ver más con la excepción de quizá las zonas tropicales de América y Nueva Guinea, tienen que ver con climas templados, con distintos grados de aridez, como puede ser esa gran franja del Sahel o la zona de Oriente Próximo, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos un fenómeno global que, si se fijan ustedes en las fechas, ocurre en un lapso que es a la escala geológica, pues es prácticamente instantáneo, entre el 10.000 antes del presente, como muy pronto, y el 3.000, 4.000 antes del presente, como muy tarde. Y sucede simultáneamente, en este sentido de simultaneidad, en distintas partes del mundo, y dando lugar, y esta es la siguiente cosa que quiero hacer notar, a trayectorias divergentes, es decir, no necesariamente, si memorizan el mapa, no necesariamente en los lugares donde han ocurrido estos procesos de domesticación se ha dado lugar a los desarrollos históricos posteriores que han conducido a las sociedades urbanas, al origen del Estado, etcétera, etcétera. En muchos de estos lugares la agricultura ha aparecido, o la domesticación, en cualquier caso, como fenómeno sociobiológico, ha aparecido sin dar lugar a grandes cambios, aparentemente, en la organización social o en la evolución posterior de la
de las sociedades locales. Muchas veces estos cambios se han producido en áreas distintas a las áreas en donde se ha producido la domesticación. Es que, por lo tanto, es un fenómeno global, pero que da lugar a trayectorias francamente divergentes en distintos sitios, lo cual pone sobre la mesa el principal problema, de alguna manera, con el que nos enfrentamos, que es cuál es la relación entre domesticación y cambio social. Es decir, lo vamos a ver varias veces, es la domesticación la que de alguna manera determina procesos de cambio social, o son los procesos de cambio social los que determinan la domesticación, o por el contrario se trata de un fenómeno único en el cual el cambio social y la domesticación están asociados como un proceso unitario. Y siendo, por lo tanto, un fenómeno que, pese a su globalidad y a su carácter casi simultáneo en todo el mundo, es tan variado, tan variopinto, da lugar a trayectorias tan variadas, que nos debemos de preguntar si es posible darle una explicación única. Es decir, lo que intuitivamente percibimos es que, al ser un fenómeno que tiene una definición única, origen de la producción de alimentos, pues a pesar de eso a lo mejor no es posible dar una explicación unitaria. Bueno, y aquí entramos ya en, Dios mío, cuando quedan unos pocos minutos de charla nada más, entramos en el problema del desarrollo de las ideas sobre este asunto. Bien, aquí hay que hacer otra aclaración. Una cosa es hablar del neolítico, y otra cosa es hablar de fase inicial de la producción de alimentos. Neolítico es una fase arqueológica, una fase tecnotipológica, que tiene sentido dentro del sistema tipológico que se desarrolló en Europa en el siglo XIX, a partir de la clasificación por el arqueólogo danés Thomsen de las antigüedades del Museo Real de Copenhague, en el que se clasificaban las cosas en la edad de la piedra, la edad del bronce, la edad del hierro. Luego se vio que cuando se descubrieron, sobre todo a mediados del XIX, pues las primeras evidencias del neolítico lacustre en Suiza, etcétera, una serie de cosas, pues que ahí la edad de la piedra se divide en dos fases. Hay un momento en el que se usa solo la piedra tallada, pero hay otro momento en el que aparece la piedra pulimentada, y además aparece la cerámica y una serie de cosas, y las primeras plantas, las primeras evidencias de cultivo, etcétera. De manera que hacia 1865 el término neolítico se utiliza por primera vez por Sir John Lubbock en su libro Prehistoric Times, y pues se consagra como una fase de la periodización tecnotipológica de la prehistoria europea. Cuando salimos de Europa empieza a haber problemas, porque no siempre está tan clara el paralelo de las fases culturales en otros lugares con las fases culturales europeas. Pero bueno, hablamos del neolítico y nos referimos a una fase tecnotipológica que nos remite a un determinado nivel de desarrollo de la tecnología y sobre todo al hecho de que es la fase en la que se incorpora por primera vez el cultivo de plantas y la domesticación, la ganadería, la domesticación de animales. Bien, entonces, en el siglo XIX, después del impacto de las teorías de Darwin, que se publican a mediados del XIX, etcétera, etcétera, pues se desarrolla este pensamiento social del que hablábamos antes, pues se ocupa por primera vez de una manera científica de las presunciones generales sobre la evolución social. Entonces tenemos la obra más importante, que es la de Morgan, Ancient Society, donde se traza por primera vez una perspectiva evolucionista general de la historia de la humanidad. Una serie de fases en las cuales pues, salvajismo, barbarie y civilización, que a su vez se dividen en tres fases: inferior, medio y superior, cada una de ellas, un pensamiento muy clasificatorio. Entonces es divertido pensar que uno pueda ser un salvaje medio o un salvaje superior dependiendo de los distintos elementos tecnológicos que se incorporan a los distintos equipos materiales de las culturas que se clasifican.
en estas fases, ¿no? Por lo tanto, el neolítico sería la primera fase de la barbarie, es decir, un estado en el cual el salvajismo pues, ha sido superado y la sociedad es capaz de producir su propia base de sustentación. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la teoría del cambio social que subyace a la teoría de Morgan? Bueno, al desarrollo de la inteligencia humana. Es decir, la superación de la barbarie se debe a que ciertos individuos en lugares determinados han progresado mentalmente lo suficiente como para desarrollar una tecnología de producción de alimentos. Esto es muy importante porque va a dar lugar, como veremos, a toda una fundamentación que podríamos llamar mentalista de la teoría de explicación de la revolución neolítica. Esto es interesante porque tiene que ver también, como decíamos antes, con la legitimación del orden social. Si la agricultura es el resultado de la maduración del desarrollo de la inteligencia humana, entonces debemos de suponer que el estadio correspondiente a la agricultura es un estadio superior al estadio precedente de los cazadores-recolectores en sus distintas fases de salvajismo. Es decir, que el bárbaro es más civilizado y por lo tanto mejor que el salvaje, y esto implica de alguna forma una legitimación del colonialismo occidental y de la base fundamentalmente racista sobre la cual se construye la política mundial de imperialismo durante el siglo XIX y el siglo XX. Es decir, que las teorías de Morgan, curiosamente, de alguna forma tienen que ver con la legitimación de un orden social a través de la idea de que el progreso es un fenómeno mental, básicamente, que de alguna manera ordena las sociedades en mejores y peores desde el punto de vista de su qué, de su eficiencia. Y nos volvemos a encontrar al salvaje de Adam Smith, que se comporta como un empresario capitalista. Bueno, esta teoría subyace en la mayor parte de la tradición científica y no científica occidental en la relación de Occidente con los países colonizados, y de alguna manera estructura hasta cierto punto nuestra, bueno, yo intento que no sea la mía, pero vamos, nuestra visión de las culturas extraeuropeas y menos desarrolladas desde el punto de vista tecnológico. Es decir, esta idea de que el progreso es una cuestión mental. En este caso, la producción de alimentos es buena por sí misma, es más eficiente. Tenemos aquí al salvaje de Ricardo y Adam Smith debajo de la piel de los bárbaros de la barbarie inferior de Morgan. Es más eficiente porque produce más resultados con más eficacia y por lo tanto es superior. Y bueno, pues la evolución de la humanidad se debe al progreso mental. Bien. El segundo estadio que tenemos aquí en el desarrollo de las ideas es lo que quizá pueda ser lo más importante en todo este desarrollo, que es el concepto de revolución neolítica propuesto por el gran prehistoriador australiano Vere Gordon Childe, que es quizá el fundador de la moderna prehistoria científica, y es un personaje de referencia y, en fin, que pese a las limitaciones, le pasa un poco en esto lo que a Marx y a Engels, que pese a las limitaciones del conocimiento del registro arqueológico de su época, pues tuvo unas intuiciones importantes que de alguna manera han guiado la investigación desde entonces de una forma u otra. Me encantaría tener tiempo para hablarles sobre Gordon Childe, porque realmente creo que es una figura muy interesante, incluso en sus contradicciones, en su evolución intelectual, es muy representativa de lo que es el pensamiento arqueológico durante el siglo XX y de todos estos temas de los que les trato de hablar. Pero vamos, voy a dar unas pocas pinceladas. Childe
digamos que empieza su carrera como arqueólogo, porque él había tenido una actividad básicamente política. Previamente había estado comprometido con el Partido Laborista Australiano y había tenido, siempre fue un hombre de izquierdas, en el sentido más general de la palabra, comprometido con el pensamiento socialista, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando empieza como a interesarse por la prehistoria, por distintas razones, en la década de los 20, empieza a trabajar en la prehistoria europea, en el área danubiana y en las Islas Británicas, sobre todo. Él está muy influido por el evolucionismo de raíz, el evolucionismo clásico que arraiga en Morgan, como hemos visto, pero también por otras perspectivas, como puedan ser las teorías ciertas teorías de determinismo cultural, etcétera, que están vigentes en la Europa de aquel tiempo, ¿no? Cosina, Ratzel, etcétera, un cierto determinismo geográfico. Pero es básicamente un evolucionista. Piensa que efectivamente el registro arqueológico nos muestra el progreso de la humanidad a través de distintos estadios y que, por lo tanto, el objetivo de la arqueología debe ser de alguna manera comprender o hacer aflorar estos episodios de cambio y de progreso a lo largo del tiempo. Sus primeras obras de síntesis, porque lo que fue Gordon Childe, él fue un gran arqueólogo, pero su obra como arqueólogo práctico, por decirlo así, pues actualmente tiene mucho menos interés que su obra como sintetizador, como persona que escribía libros dirigidos a un público muy general. Esto mismo se ha utilizado para desprestigiarle en el ámbito académico. Bueno, Childe es un divulgador y tal. No. Escribía síntesis, pero sus síntesis fijaron de alguna manera conceptos muy importantes. En 1935, después de haber escrito varias síntesis en las cuales esta idea de progreso tecnológico, un cierto determinismo económico en estas etapas de progreso, basado siempre en esta idea de la evolución de la inteligencia humana, él viaja a la Unión Soviética en 1935, que es el momento en el que la Unión Soviética se está haciendo lo que podríamos llamar la revolución en la arqueología, es decir, se está instaurando de forma un tanto violenta, hay que decir, una arqueología basada de alguna forma en el pensamiento marxista, en lo que entonces era considerado el pensamiento marxista, de alguna manera. Y esta arqueología, curiosamente, se va a parecer mucho a lo que será luego en los años 60-70 nuestra nueva arqueología. Aparece la arqueología pública, por ejemplo, asociada a las grandes obras públicas, y aparece la idea de que el objetivo de la arqueología es establecer las grandes líneas de desarrollo de los periodos de organización social y económica de la sociedad, y por lo tanto aparecen un montón de intereses sobre el registro arqueológico desde el punto de vista, o sea, la paleo, por ejemplo, las disciplinas paleoambientales, por primera vez, la traceología, el estudio de las huellas de uso, etcétera, etcétera, pues se desarrollan en la USA en aquel tiempo. Y Childe, que además era en aquel momento, pues tenía la convicción de casi todos los intelectuales europeos de izquierdas de que la Unión Soviética era un poco la avanzadilla de la humanidad, pues se queda muy impresionado y entonces retorna a lo que en su juventud había sido su interés por el pensamiento de Marx y Engels y trata de construir una arqueología marxista. Sin abandonar esta idea subyacente evolucionista que también está de alguna manera presente en la obra de Engels, que se basa también en la obra de Morgan, es decir, aquí hay toda una serie de conexiones que no vamos a discutir ahora. Es en este contexto en el que él por primera vez plantea la idea de que el origen de la producción de alimentos no es un proceso resultado de la maduración cultural, sino que es una revolución, en el sentido de que no solo modifica la eficiencia de la obtención de recursos para las sociedades humanas, sino que constituye un punto de inflexión en el cual, a partir del cual la historia tiene otro derrotero. Y él toma el término revolución de la idea de la revolución industrial, es decir, él establece una teoría de las revoluciones históricas en las cuales, digamos que hay unos puntos históricos, y en este sentido recuerden lo que decía antes sobre historia como proceso autodeterminado frente a la determinación natural.
estos puntos de inflexión histórica que son básicamente la revolución neolítica, que genera el impulso o la energía histórica suficiente como para dar un siguiente paso, que es la revolución urbana y el origen del Estado y de la civilización en el sentido general del término, que conducirán en última instancia a la revolución industrial y al mundo contemporáneo. Es decir, él se plantea la idea. ¿Y por qué utiliza el término revolución? ¿Lo utiliza en el sentido de que es un acontecimiento súbito? No, lo utiliza en el sentido, por un lado, metafórico, de es algo que cambia totalmente la realidad histórica precedente, pero lo utiliza también, y esto se escapa muy frecuentemente a los lectores y a los analistas, en el sentido técnico en el que el término revolución está descrito en el pensamiento de Marx, que es frecuentemente el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la tecnología, la organización de la producción, etcétera, etcétera, se expande de manera que entra en contradicción con las formas de organización social y de reparto de la producción. Esta contradicción provoca un conflicto que llamamos revolución, cuyo resultado es la transformación de las relaciones sociales de producción para la creación de un nuevo tipo de sociedad. Este es el sentido en el que Gordon Childe utiliza el término revolución para hablar de el origen de la producción de alimentos, la revolución neolítica. La manera en la que sucede para él se estructura en existen contradicciones básicas en la sociedad cazadora-recolectora previa a la producción de alimentos, que estallan, por decirlo así, cuando se descubre, y él sigue siendo idealista en el sentido mentalista, en el sentido de que cree que la agricultura, etcétera, es una invención, algo que se descubre. Digamos que las contradicciones de las sociedades paleolíticas estallan al introducirse o al descubrirse una nueva técnica de producción, que es la producción de alimentos, y esto va a dar lugar a un reajuste revolucionario de las relaciones sociales, del que surgirán una serie de elementos, como es la liberación de una cierta cantidad de mano de obra por la acumulación de excedentes, que permitirá la manutención de especialistas a tiempo completo, que dará lugar a toda una serie de procesos tecnológicos que desembocan en la revolución urbana, en la creación de los primeros estados y de las primeras sociedades de clases. Entonces, de repente, digamos que el pensamiento de Childe rompe, conservando una parte del evolucionismo clásico, rompe con la idea de una evolución gradual y establece esta idea que ahora es popular de una revolución neolítica. Bueno, cuando Childe muere en 1957, se suicida, de hecho, esta es una historia interesante también. El pensamiento de Childe era muy influyente en su época, tanto en Europa y Estados Unidos como en la... Pero, sin embargo, su marxismo en la posguerra se convierte en un problema. Estamos en la época del macartismo, de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Entonces, era en Gran Bretaña y en Estados Unidos, por no hablar ya de España, en fin, en la que algunos de nuestros sabios tenían relaciones directas con Gordon Childe, como el profesor Almagro o el profesor Bosch Gimpera, etcétera. Es decir, que no estábamos tan aislados como parece. Era imposible continuar la labor de Gordon Childe con su misma orientación teórica, pues porque entonces, de alguna manera, sus sucesores, la Escuela Paleoeconómica de Cambridge y los distintos prehistoriadores norteamericanos y británicos que estaban interesados por la evolución social desde el punto de vista económico que de alguna manera había centrado Childe, en la que había centrado el foco Childe, consideran de alguna forma que el marxismo de Childe es una extravagancia intelectual y que nos vamos a quedar con la parte evolucionista de su pensamiento. Entonces, la cuestión en relación con la revolución neolítica es decir, bueno, pues vale, la agricultura se ha descubierto como consecuencia de un proceso básicamente de invención, de experimentación, etcétera. Childe habla de la teoría del oasis, es decir, que el cambio climático al final de la glaciación pues produce la desertización de zonas del Próximo Oriente
y de alguna manera circunscribe a las poblaciones humanas con ciertas poblaciones vegetales en los oasis, y allí se produce una interacción que da lugar al invento de la agricultura, ¿no? Entonces, en los años 50 o 60, después de la muerte de Child, pues ciertos programas de investigación se proponen ver cómo esto ha sucedido. Y esto da lugar a lo que he llamado en el epígrafe allí, Dios. Vale, lo siento. Bueno, a lo que llamamos la teoría clásica sobre la neolitización. Creo que mi ambicioso esquema de exposición se va a quedar en esta diapositiva, pero en fin, espero terminarla. Bien, da lugar a, decía, un programa de investigación muy ambicioso desarrollado por científicos norteamericanos, Braidwood y Howe y otros, que a su vez están relacionados también con los sucesores de Child en Gran Bretaña, con la Escuela de Paleoeconómica de Cambridge, etc. Todos muy evolucionistas, nada marxistas, que se proponen investigar cómo sucede concretamente esta invención de la agricultura. Echan mano de algunas especulaciones o investigaciones previas de algunos investigadores, Pick y Fleur, etcétera, que en los años 20 habían predicho que la domesticación tendría que haber tenido lugar en lugares donde estuvieran presentes de forma natural, cosa que es totalmente de sentido común, las especies que iban a ser domesticadas, y que es muy probable que los cereales básicos, el trigo, la cebada, la avena, etcétera, del complejo doméstico occidental, por decirlo así, se hubieran originado en ciertas zonas del Próximo Oriente donde los antecedentes silvestres estaban presentes. Bueno, esto lleva a la creación de una serie de expediciones científicas en los años 50, finales de los 50, principios de los 60, en el Kurdistán iraquí, en los límites montañosos del creciente fértil, donde es la zona de desarrollo natural del trigo y los antecedentes domésticos del triticum, etc. Cosa que había sido estudiada por los botánicos rusos como Vavilov o Candolle en Francia durante el siglo XIX, es decir, eso ya lo sabíamos. Y efectivamente pues, se encuentran en Jarmo y otros lugares, Braidwood y su equipo encuentran las evidencias de los pasos iniciales, las primeras aldeas neolíticas en el sentido tecnoeconómico, con la agricultura, y los primeros lugares en los que parece haber existido una domesticación de estas plantas. Esto da lugar pues, a una generalización que se llama teoría de las áreas nucleares, es decir, la palabra revolución neolítica queda ahora entrecomillada. Se piensa que, bueno, Child dijo revolución porque fue un cambio muy grande, pero no porque hubiera esta estructura de contradicción entre relaciones sociales de producción y desarrollo de las fuerzas productivas, que sonaba en aquella época pues muy estalinista, ¿no? Y entonces, pues, la revolución neolítica, con las comillas correspondientes, se origina en aquellos puntos en los que cada planta doméstica tiene sus antecedentes silvestres, y es el resultado de, dice Braidwood, cuando se le pregunta, bueno, ¿y por qué la gente se anima? Bueno, pues porque es evidente que en una larga convivencia, las poblaciones mesolíticas, en una larga convivencia con las plantas, pues aprenden de alguna manera a manipularlas. Esto acaba convirtiendo, modificando genéticamente las plantas domésticas, y acaba produciendo la agricultura. Y luego la agricultura, como por sí misma es tan estupenda, pues se difunde. La gente está deseando hacerse agricultora, y en el momento que tiene disponibles las semillas, pues empiezan a practicar la agricultura. Entonces podemos seguir el plano de difusión de la agricultura a través del mundo. Esto es lo que se llama la teoría de las áreas nucleares. La he reducido a una caricatura casi, pero bueno. En aquel momento, a finales de los 60, finales de los 60, sin embargo, ocurre un cambio interesante en el pensamiento antropológico. Bueno, una nota a pie de página. Estamos todavía ante la vigencia clara de este salvaje Robinson Crusoe de la economía clásica, es decir, y ante esta idea de la superioridad del desarrollo tecnológico, y por lo tanto ante una teoría que de alguna forma conecta con la economía política clásica, o
liberal, por decirlo así, y con la legitimación de ciertos elementos del orden social, ¿no? Bien, decía que, continúo, que en los años 60 ocurren una serie de cambios también en el pensamiento antropológico que llevan a la idea, bueno, la publicación por Marshall Salins, un gran antropólogo norteamericano que de alguna manera tiene una formación marxista indirectamente a través bueno, es muy complicado explicar aquí, que es la idea de que quizá la agricultura no sea tan buen negocio, porque realmente los que viven bien son los cazadores-recolectores. Es esta idea de la sociedad opulenta primitiva, de Primitive Affluent Society, un artículo celebérrimo de Salins en los años 60. Es cuando se empieza a hacer una etnografía económica de los cazadores-recolectores y se ve que efectivamente pues, no es tan buen negocio volverse agricultor. Se trabaja más, se tienen más enfermedades, se tiene que estar cuidando las cosechas, mientras que los bosquimanos y otras sociedades cazadores-recolectoras, pues la verdad es que no dan un palo al agua y viven estupendamente de los productos de la tierra. Y como dice el proverbio bosquimano que cita Salins, mientras haya frutos en el árbol del mango, ¿quién piensa en trabajar?, ¿no? Entonces, esto cuestiona de alguna manera el hecho de que la agricultura sea el resultado de una elección racional por parte de las poblaciones prehistóricas, por mucho que haya disponibilidad de... Y aparece la idea de que quizá los cambios sociales no se producen por libre elección racional, sino solo cuando no hay más remedio, por decirlo así. Entonces, a la hora de dar una explicación general al fenómeno, 5 minutos, aparece la idea de que quizás sea el desequilibrio, el hecho de que ciertas poblaciones ocupan zonas marginales en las cuales no hay suficiente subsistencia como para un modo de vida cazador-recolector, lo que estimula la utilización de plantas domésticas, de plantas silvestres de una manera intensiva en ciertas zonas localizadas. Aparece lo que se llama teoría de las áreas marginales, que es una variante de la teoría clásica en la cual la agricultura no deja de ser una opción racional, cuya adopción se debe a concretas situaciones provocadas por el cambio climático del final del principio del Holoceno, que ha dejado a algunas poblaciones en áreas, llamémoslas marginales. Esta teoría, defendida por Lewis Wynford, el fundador de la nueva arqueología norteamericana en los años 60, pues tiene una serie de problemas básicamente empíricos. Es que no siempre se puede identificar las zonas de domesticación con este tipo de premisas. No vamos a entrar ahora en la discusión, pero en los años 80 la idea de que es la presión, es el desequilibrio, son los problemas de subsistencia los que generan la necesidad de adoptar la agricultura o desencadenan los procesos de domesticación, se traslada a un nivel global mediante la idea de que es la acumulación a nivel global de la presión demográfica la que produce, es decir, el hecho de que todo el planeta a principios del Holoceno está ya ocupado por poblaciones humanas y la única manera de crecimiento demográfico vegetativo es intensificar la producción en lugar de ocupar nuevas tierras, porque ya todas están ocupadas. Y por lo tanto, la población, digamos que el crecimiento demográfico es el motor último del cambio social. Si ustedes relacionan esto con el pensamiento económico, etcétera, pues nos encontramos detrás otro de los grandes teóricos de la economía clásica, que es Robert Thomas Malthus, y su idea de la crisis de subsistencias provocadas por la presión demográfica. De nuevo, la prehistoria está asimilando, recibiendo marcos conceptuales y está utilizándolos para elaborar teorías que a su vez, de vuelta, permiten la legitimación de ciertas políticas, etcétera. Estamos hablando en los años 80 del momento en el que se habla de crisis demográfica, de la crisis de subsistencia que va a haber en el futuro, etcétera, etcétera. En fin. Las teorías demográficas no tienen apoyo empírico y bueno, entraron en crisis en los 90 y se volvió de alguna manera al neoevolucionismo, estudiando los procesos concretos de domesticación, cómo habían ocurrido como procesos coevolutivos, es decir, un poco desde la perspectiva sociobiológica, que se puso de moda como variante de las teorías de control social
relacionadas con la legitimación del capitalismo también, la idea de que realmente no son los seres humanos los que domestican a las plantas, sino las plantas las que domestican a los seres humanos. Es decir, las plantas responden con ciertas mutaciones que les resultan adaptativas para maximizar su impacto y su supervivencia a ciertas prácticas humanas. Y de alguna manera hay una interacción, una especie de bucle de interacción entre estas respuestas positivas de las plantas. Por ejemplo, los seres humanos seleccionan las espigas más gordas de las hierbas que utilizan o que recolectan, y estas espigas caen cerca de los campamentos cuando son trasladadas, con lo cual se concentran más. Entonces la gente comprende que quizás si prepara el terreno y arregla las cuestiones de competencia con otras plantas, etcétera, pues puede obtener buenos resultados en la próxima recolección, hasta que llega un momento en el que esto se convierte en una pauta que genera suficientes recursos como para que el sistema de subsistencia de ciertos grupos humanos vaya progresivamente dependiendo de estas prácticas. Es decir, que es la interacción entre la evolución biológica de las plantas, esto se podría trasladar a los animales, y el comportamiento humano el que genera esta explosión en distintos lugares del planeta de actividades que van a llevar al desarrollo de la agricultura. Esta es un poco la visión actualmente a través de la llamada teoría de los nichos culturales, que está más vigente. Es decir, me sorprende mucho que realmente no hay un pensamiento muy nuevo al respecto, sino que hemos recuperado pues perspectivas que tienen mucho que ver con la teoría clásica. Me queda por añadir lo que llamo ahí en el esquema teorías sociales, que se desarrollan básicamente en los años 80 y que son un caso curioso. Es la idea de que no son las relaciones tecnoeconómicas de los seres humanos con las plantas y los animales las que generan la domesticación, sino ciertas prácticas sociales. O sea, el deseo de ciertos individuos, me estoy refiriendo a teorías de Barbara Bender o de Brian Hayden, que no han tenido gran repercusión, pero que son interesantes desde el punto de vista que nos ocupa, porque tienen mucho que ver con la irrupción en los años 80 de lo que llamaríamos pensamiento postmoderno. La idea de que el deseo en las sociedades postpaleolíticas de preeminencia por parte de ciertos individuos les lleva a organizar, en la teoría de Brian Hayden, acopios de alimentos y festines para aumentar su base de poder social, lo cual estimula las prácticas de recolección intensiva que generan este desarrollo, esta respuesta coevolutiva de las plantas, ¿no? Entonces sería, de alguna manera, lo que llaman los teóricos, los antropólogos postmodernos, la agencia individual, el individuo, el que de alguna manera desencadena aquí el proceso evolutivo. Y si esto le resulta familiar con toda una serie de perspectivas que se imponen dentro de lo que llamamos movimiento postmoderno, la abolición de las grandes narrativas, la necesidad de prestar atención a la agencia individual, al individuo, etcétera, etcétera. Bueno, este recorrido súper general, espero que el hecho de que me haya dejado fuera 3/4 partes de la conferencia no me lo tengan ustedes muy en cuenta, que les haya, sí, porque han visto el esquema al principio, que les haya resultado útil e interesante. Y bueno, el mensaje de fondo es que, si ven a lo largo de esta sucesión de teorías que bueno, cada una tiene sus méritos y siempre hay una conexión con la idea de fondo de que estas teorías se hacen para explicar el pasado, pero de alguna forma están movilizando nuestras ideas sobre el presente y nuestros modos de pensar. Y de alguna manera la práctica de la prehistoria es una práctica de la autoconciencia social. Por lo tanto, la arqueología es algo más que una curiosidad o algo que tenga que ver con la identidad etnocultural, etcétera, etcétera, y es un ejercicio de autocomprensión
sobre la historia y la naturaleza humana. Y esta es un poco la idea que les quería transmitir, y aunque lo he hecho de una manera un tanto desordenada, por lo cual les pido disculpas y agradezco su atención. Gracias.